muchas gracias por venir primero a nuestros ponentes, a Digitales por organizar este evento todos los años, ¿no? Que yo creo que reúne a todo el sector digital y es un muy buen precierre de curso, ¿no? Y sobre todo a vosotros por venir, que bueno, entramos en una hora un poco complicada que se acerca la comida y demás, pero bueno, con lo que comentaba antes con Arturo, ¿no? Por eso han dejado una mesa tan de actualidad para esta franja. Llevamos muchos años hablando sobre todo el tema de la autonomía estratégica, sobre el futuro de Europa, ¿no? Pero quizás justo en estas últimas semanas con las elecciones europeas la conversación ha alcanzado otro nivel y qué mejor momento que debatirlo aquí con estos ponentes, así que tampoco voy a robar mucho tiempo porque está habiendo un respeto al horario que es envidiable y que creo que debemos seguir, así que sin mucha más dilación vamos a empezar hablando un poco de dónde estamos, ¿no? Que quizás es uno de los elementos clave para luego pensar hacia dónde vamos. Y ahí quería preguntarte a ti, Ana, desde la Comisión, ¿no? Un poco cómo definiría la situación actual de Europa y, sobre todo, un poco qué se ha hecho y hacia dónde vamos a ir luego. Gracias, José Manuel, y gracias a Digitales por dar la oportunidad y la voz a la Comisión Europea para hablar un poco de lo que se ha hecho. Como todos o muchos de vosotros sabéis, se ha hecho y se ha hecho mucho, porque esta comisión y este colegio de comisarios, liderado por la presidenta ahora mismo en funciones, Van der Leyen, lo que ha decidido es que esta comisión tiene que ser, y este mandato tiene que ser el de la transición verde y digital. Y una transición digital que se ha ejecutado con muchísima legislación, porque eso es lo que nos han pedido los colegisladores, tanto Parlamento como Consejo, han venido a la Comisión y han dicho, y el mandato que tenéis es legislar esta transición digital que está generando pues, grandes retos, tanto actuales en competitividad y a futuro para mantener pues, esa autonomía estratégica, sin llamarlo así, y sobre todo poner los valores democráticos europeos en el centro de la decisión sin perder competitividad. Yo creo que ahí, para entender un poco una analogía para aquellos de vosotros que el tema de las políticas públicas quizá os resulta un poco más abstracto, yo querría hacer una analogía. Imaginaros, para la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, imaginaros un sitio, un lugar en el que pasan cada mes más de 45 millones de usuarios y que hasta la fecha, hasta que la legislación europea y la regulación no se puso en marcha, pues existía una legislación, una directiva del año 2000, que era la Directiva de Comercio Electrónico. Pues os podéis imaginar que en un sitio, en un lugar, cualquier lugar que podéis imaginar en el que cada mes pasan más de 45 millones de personas, el tamaño de España, un poco menos, hay que hacer algo. Y ese algo es lo que ha hecho la Comisión Europea y los colegisladores. Se han puesto en marcha y se han aprobado en estos últimos 5 años regulaciones, es decir, de ejecución directa por parte de las instituciones europeas a todos los Estados miembros por igual, sin un periodo de transposición que suele alargar ese periodo de ejecución, en servicios digitales, en mercados digitales. La regulación, la última regulación que se aprobó en inteligencia artificial bajo la presidencia española de Consejo ha sido también una punta de lanza en lo que va a suponer poner al ser humano, al ciudadano europeo, a sus derechos y a ese uso del dato del que tanto se ha hablado en las sesiones de hoy, en el centro, con esos valores democráticos y esa función. Así que yo creo que si me preguntas, yo creo que se ha hecho mucho y ahora es el momento de ejecutarlo por parte de las instituciones europeas y por parte pues, de todos los que estamos aquí reunidos. Sí, no, ahí, bueno, quizás el ejemplo paradigmático también de ejecución es todos los fondos Next Generation, ¿no? Y todo, digamos, toda la estrategia que se ha tejido a nivel de Estados miembros, ¿no? Ahí, Diego, vosotros, ¿no? Desde el Gobierno lleváis muchos años invirtiendo mucho dinero y trabajado también en aterrizar, digamos, toda esta política europea. No sé muy bien ahora en qué punto estamos y qué balance hacéis también. Pues ahora estamos en un momento crítico porque, como sabéis, en estos momentos se está negociando a nivel de Gobierno la nueva composición de la Comisión, los altos cargos de las instituciones comunitarias. Se está negociando también la agenda estratégica, que es el documento que fija las prioridades y que firma el Consejo cada 5 años. Y lo cierto es que hay discrepancia respecto a cuáles tienen que ser los objetivos y los medios para alcanzar esos objetivos. Discrepancias geográficas y discrepancias ideológicas, ¿no? Y España está tratando que en ese momento Europa tome la decisión correcta y vaya en la dirección adecuada. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo resumo simplemente en 2 ideas. La primera es que nosotros somos conscientes y compartimos la necesidad de reforzar
nuestro ecosistema de seguridad y defensa. Esto es un asunto que Europa ha ignorado durante demasiado tiempo y ahora realmente hay una necesidad imperiosa de trabajarlo. Pero pensamos que eso no se puede hacer a costa de otros objetivos sociales, medioambientales y económicos que ya nos hemos dado como Unión en el pasado y que son muy importantes. No podemos ignorar que tenemos amenazas mucho más existenciales como el cambio climático o como la gobernanza de las tecnologías emergentes que son tan imperiosas como la propia existencia de Putin y el mayor belicismo de Rusia, ¿no? Y luego la segunda idea es, nosotros creemos que hay que reforzar la industria doméstica. Europa tiene que reindustrializarse, tiene que hacer catch-up en determinados ámbitos, entre ellos el digital, donde nos estamos quedando atrás. Pero lo tenemos que hacer, uno, de forma inteligente, eso significa de forma quirúrgica. No se trata de empezar a producir ahora todo lo que no producimos, etcétera, etcétera, de dejarnos arrastrar por políticas de Estado y ayudas de Estado a sine die, que realmente no son una solución para el largo plazo, a pesar de que algunos así lo crean. Y, en segundo lugar, sin dejarnos llevar por el proteccionismo tanto de Europa respecto al resto del mundo como el proteccionismo de algunos Estados miembros dentro de Europa, porque lo que estamos empezando a ver son a veces actitudes de competencia desleal entre Estados miembros que nos alejan de ese proyecto común de integración económico y de mercado único, que es lo que nos ha dado tanta prosperidad en las últimas décadas, ¿no? Y nosotros, por tanto, pensamos sí, tenemos que defender nuestra economía, tenemos que defender nuestra industria, tendremos que protegernos frente a prácticas a veces injustas, ilegales, que llevan a cabo otras potencias globales, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que Europa y desde luego España somos economías abiertas y nosotros crecemos y prosperamos en la apertura, en la economía global. Si esa economía global se debilita, todos vamos a salir perdiendo. Sí, no, me gustaría mencionar, por ejemplo, ¿no?, el tema de, digamos, la discrepancia entre países europeos, ¿no? Porque justo antes de la mesa, ¿no?, hablaba con Nacho, ¿no?, que él decía que siempre a su alumno lo primero que le decía es que Europa no es un país, ¿no? Y ahí, bueno, ahora justo en las elecciones pues también se ve esa diversidad de rumbos que puede tomar Europa. No sé tú, Nacho, cómo lees el resultado de las elecciones y cómo crees que puede afectar un poco ahí al tema que nos ocupa. Pues también muchas gracias por estar aquí, es un placer. Como tenemos poco tiempo, voy a dar simplemente tres mensajes muy breves de análisis sobre las elecciones europeas. Creo que muchos lo habéis escuchado. Es verdad que en estas elecciones ha habido un giro a la derecha por parte por el sistema político europeo. Los tres socios de la coalición conservadora, de forma variable, ¿no?, socialistas, liberales y verdes, han perdido 45 escaños. Los populares han subido 12 y luego tenemos una serie de fuerzas a la derecha de la derecha, catalogables, que necesitamos un poco más de tiempo para catalogar los pelajes y colores, pero están a la derecha de la derecha. De todas maneras, este giro a la derecha es un giro que no es súbito, es un giro geológico, ¿no? Cada elección europea desde hace 25 años lleva cambiando o reforzando esos números, ¿no? Si miráis un poco atrás, la última vez que hubo mayoría socialista en el Parlamento Europeo fue 198 contra 156, fue en las elecciones de 1994, ¿no? Y ya en las del 99 los socialistas se quedaron en 180 y los populares en 232. Por lo tanto, es un giro, pero geológico, que está ahí, por lo tanto, no hay un efecto vuelco, pero sí que tiene ese impacto. El impacto, no sé qué pensaréis, yo creo que el impacto de momento va a ser más en casa, en los países, que en la propia Unión Europea, porque si masajeas un poco los datos y te pones muy creativo, pues te sale que hay 154 diputados de extrema derecha, ¿no? Pero como al día siguiente uno dice que no todos los que eran de las SS hay que tener el prejuicio de que eran malas personas, pues otros se enfadan y rompen, es decir, no funcionan de forma cohesionada, sino que funcionan como un bloque negativo. Yo creo que el impacto, y lo estamos viendo, creo que es en Alemania y en Francia, porque el eje franco-alemán, que ya estaba bastante tocado por múltiples razones, ahora se encuentra con que sus dos principales líderes, tanto Macron como Scholz, tienen un 14% de apoyo en casa en sus partidos, y uno va a elecciones intentando jugárselo todo. Se está hablando por ahí, sabéis, en Europa de hacer un Sánchez, a ver si funciona o no.
Y los socialdemócratas alemanes no pueden ir a elecciones porque las perderían muy seguramente, porque toda la coalición suma menos que la CDU, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto en políticas? Yo creo que desgraciadamente está muy claro que ya al final de la legislatura pasada europea vimos que inmigración y clima son los dos objetivos prioritarios de la mayoría de las fuerzas a derecha y a su derecha a su vez. Vimos ya que incluso después de cerrar el pacto migratorio, 12 gobiernos, ¿no?, pedían endurecer ese pacto que se acaba de firmar, y yo creo que en clima, y eso es evidente, va a ser muy difícil esa coalición progresista sostenerla como hasta ahora. Último apunte, por fin España es una anomalía positiva, porque como en España siempre nos flagelamos con el excepcionalismo ibérico de que somos distintos, pues sí, somos distintos. Somos tan raros que en esta Europa dividida y polarizada tenemos dos grandes partidos de centro-derecha y centro-izquierda que suman el 64% de los votos. Y los españoles somos la segunda fuerza política de los populares y la segunda fuerza política de los socialistas. Nadie tiene ya casi de esto. Nadie tiene socialistas y populares por encima del 30% en Europa. A ver si nos ponemos un poquito de acuerdo y manejamos la variable país en el Parlamento Europeo también de una forma que empuje, por dado que España es un país europeísta, ¿no? Lo dejo ahí. Me gusta que hayas dicho lo de que España es una anomalía, porque en otro campo en el que somos una anomalía es el de las infraestructuras digitales, ¿no? Mira, no me he acostumbrado mucho a que haya fibra óptica ya prácticamente en cualquier pueblo, ¿no? Pero es algo que a nivel europeo aún no pasa y que hay objetivos muy ambiciosos, y es uno de los desafíos, no solo por la fibra, sino por todo lo que la rodea, ¿no, Arturo? Ahí hay también un reto importante que tienen que asumir tanto las empresas como los gobiernos europeos. Sí, mira, yo creo que las infraestructuras digitales son la columna vertebral de la economía hoy día, ¿no? Es lo que te permite incrementar la productividad, te permite el crecimiento, te permite el crecimiento económico, te permite que las personas puedan acceder a los servicios públicos y que al final todos tengamos una mejor calidad de vida, ¿vale? Sin embargo, en España podemos decir que a nivel de conectividad estamos en una situación privilegiada con respecto a Europa, sobre todo por la cobertura de fibra óptica que se inició años atrás por los responsables de las empresas, algunos de los cuales estaba por aquí hace un poco, que decidieron invertir importantemente en fibra óptica, y esa inversión ha ido continuando a lo largo de los tiempos, y ahora además con fondos europeos estamos cerrando el gap que hay con las zonas rurales, ¿no? También tenemos una cobertura 5G bastante razonable, en la media de la cobertura europea, y tenemos, por una situación geoestratégica particular que nadie nos la va a quitar, multitud de cables submarinos que amarran sus cables en la costa española o en la costa ibérica, y que por ahí van a llegar todos esos datos, están llegando todos esos datos a las regiones cloud, donde tenemos a los hiperescalares haciendo verdaderas inversiones en una carrera realmente ilusionante por dotar de capacidades de cómputo y de almacenamiento a nuestras infraestructuras. Pues bien, yo creo que desde ese punto de vista estamos en una situación envidiable para contribuir al crecimiento económico. De hecho, ya estamos contribuyendo. Sin embargo, creo que tenemos todavía algo que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, para sacar beneficios de esas infraestructuras que tenemos, nuestro país, entorno público, entorno privado, tendría que invertir más en investigación y desarrollo. Y ahí creo que estamos por debajo de lo que hace la media de la Unión Europea y, desde luego, por debajo de los límites del 3 y algo % que están invirtiendo los campeones mundiales. Claro, ahí, ¿no?, en todo el campo de investigación hay otro elemento clave para no solo invertir, sino también tener talento, ¿no? Que quizás, Ángeles, es el otro gran caballo de batalla que tenéis, sobre todo las empresas a nivel europeo, y que también necesita una respuesta público-privada, ¿no? Sí, así es. Bueno, gracias a Digitales. Comentar que me ha gustado mucho la expresión que ha dicho Ana de cómo combinamos los valores democráticos europeos con la competitividad. Yo creo que ese es un tema que está muy encima de la mesa. Y luego también lo que comentaba Diego, ¿no?, esa necesidad de recapitalizarnos desde el punto de vista tecnológico, de reindustrializar, pero que no la podemos hacer a espaldas
de que el mundo es global. Tendremos que repensar cuál es nuestra red de socios de confianza, pero yo creo que el volver a posturas proteccionistas en temas que requieren tantísimas inversiones y tanto largo plazo, probablemente lo que nos produciría es un retraso, sería un freno, ¿no? Como otro freno es también el tema que comentamos ahora, que es el del talento. O sea, según la década digital, o sea, el objetivo que tenemos en la década digital son 20 millones de especialistas TIC en Europa en el 2030 y convergencia de género. La realidad que tenemos hoy es que la proyección que tenemos para el 2030 son 12 millones de especialistas TIC en el 2030. Por lo tanto, ya nos enfrentamos a un gap de 8 millones de puestos de trabajo en tecnología para el 2030. Y además, esa convergencia de género, a pesar de los muchos esfuerzos que hacemos, lo cierto es que no se está produciendo y que en el último año el 81% de los puestos de especialistas TIC eran hombres. O sea, no solo no estamos avanzando, sino que estamos un poco retrocediendo. Por tanto, el tema del talento es otro que puede ser un freno, a pesar que hagamos las inversiones y las estrategias tecnológicas adecuadas, ¿no? Entonces, es un problema, creo que complejo, y que tenemos que tratar desde todos los ángulos, ¿no? En primer lugar, la tecnología tiene que ser, en esta ecuación del talento, la tecnología tiene que ser un factor clave. Tenemos que ser capaces de reimaginar cómo van a ser esos puestos de trabajo. No es solo que pueda haber reemplazo de tareas que puedan ser automatizadas. Es que si nos atendemos al informe Ecotec, el 90% de los puestos tienen parte de las tareas que son automatizables. Entonces, yo creo que cuando pensamos en ese talento del 2030, tenemos que pensar ya en esa nueva relación entre inteligencia artificial e inteligencia humana. Y luego, por otra parte, pienso que tenemos que hacer planes muy consistentes y muy consensuados para todos los tipos de talento, empezando por el talento senior. O sea, es que en el 2029 se jubila el último baby boomer. Eso es un enorme desperdicio de talento, de valor, de conocimiento y de experiencia que creo que no nos podemos permitir. O sea, si pensamos, bueno, solo en el sector público va a ser un 30% de los trabajadores públicos. Entonces, creo que hay que tener políticas para que el talento senior, la gente hoy en día a los 65 años está estupenda, en plena forma física y mental, y creo que en un gap de 8 millones de talento no podemos permitirnos eso. Tenemos que seguir trabajando también con el tema de la mujer, que hoy por hoy no conseguimos que suba de un 20%. El tema del talento joven, nos faltan 8 millones, pero tenemos un paro juvenil en Europa del 16% y en España pues un poco más, ¿no? Por tanto, ahí tenemos una desincronización en el sistema. Hablemos de la discapacidad. En España hay 4 millones de personas con discapacidad que tienen una tasa de empleo que es la mitad que la del resto de la población. Y hablemos también de cómo podemos atraer talento. O sea, yo creo que Europa, España en concreto, es una geografía tremendamente atractiva para importar talento de otras regiones del mundo. Por tanto, lo tenemos que ver con todos esos ángulos. Yo creo que todas las empresas y todas las que estamos en digitales realmente estamos haciendo muchísimo. O sea, en Fujitsu desde con la 11 para integrar 50 personas con discapacidad, el hub de diversidad digital, programas de mentoring de mujeres, becas en colegios, multitud de cosas, pero lo cierto es que yo creo que no son suficientes. Entonces, creo que es importantísimo que aunemos esfuerzos, que realmente haya una colaboración público-privada, que nos ayuden a las empresas a incorporar gente joven, a mantener gente senior y que tengamos un gran pacto europeo por el talento. Es algo que, si no, nos frenará ese desarrollo digital que tanto necesitamos para ganar competitividad. Sí, no, por supuesto, nos has dejado ahí un montón de retos sobre la mesa, ¿no? Ahí, Ana, vosotros desde la Comisión, ¿no? Sí que esbozasteis esos objetivos de la década digital. Hablaba de algunas de las proyecciones, Ángeles, un poco de si se van a cumplir o no. No sé cómo lo veis vosotros y si creéis que son suficientes o que habrá que renovarlo de cara a todo lo que ha cambiado, ¿no? Que al final el mundo digital es verdad que cada mes parece que todo se da la vuelta. Hay novedades, sí.
Claro, todo lo que he visto, todo lo que he oído hasta ahora se podría condensar en esos objetivos de la década digital y ese monitoreo, ese seguimiento desde la Comisión Europea que se hace a todos y cada uno de los Estados miembros y a nivel consolidado. ¿Por qué? Porque para aquellos de vosotros que no lo sepáis, esos objetivos de la década digital se plantean durante esta década hasta el 2030 con grandes retos. 5G para todos, conectividad a velocidades gigabit en todo el territorio europeo, competencias digitales. La parte de talento, de hecho, es una de las principales, con esa vertiente de género, con esa vertiente de esos 20 millones de europeos trabajando en el sector, con las pymes, con las empresas grandes, con todas las empresas digitalizadas, utilizando pues, tecnologías avanzadas como el cloud, como la inteligencia artificial, como la parte de Big Data. También se intenta duplicar el número de los unicornios que hay en Europa. Como sabéis, es uno de los grandes temas que se plantean en las discusiones a nivel europeo consolidado. Es decir, esos objetivos de la década digital cubren un poco tierra, mar y aire para lo que queremos que sea Europa en esta próxima década, en el 2030. ¿Y dónde estamos? Pues bien, lo que os puedo avanzar es que la semana que viene la Comisión Europea va a publicar los datos para este año de esos objetivos de la década digital. Como sabéis, es un paquete de publicación muy grande en el que se incluyen los perfiles de país con los últimos datos y en los que veremos pues, esos avances en España que hablábamos de conectividad, ¿no? De esa gran conectividad que existe ya a nivel de fibra, a nivel de 5G, veremos si hay avances que yo creo que sí que los podemos esperar. A nivel de talento, tenemos esa cifra de especialistas TIC en España de un 4,5%, veremos si esa cifra sube o baja, pero aún así es verdad que las proyecciones indican que hay que hacer más, con lo cual hay que hacer un ejercicio de plantear cómo se consigue más y mejor talento en el sector digital, cómo se incluye a más mujeres en ese sector TIC, porque hasta la fecha todos los esfuerzos pues todavía requiere un ejercicio pues, de empezar a edades muy tempranas para ir creando esa semilla de que ser ingeniero es algo que también es para mujeres, en las que se pueden dedicar y pueden avanzar en una carrera profesional importante. Y luego también a nivel de administración pública, como sabéis, pues se incluyen ciertos indicadores y que se van a publicar la semana que viene. También se presentan bloques por cada uno de ellos de la competitividad a nivel de competencias digitales, de infraestructura de transición verde y el coste de la transición digital en esa huella de carbono verde. Vamos a ver un informe también que incluye esos datos a nivel consolidado europeo y la digitalización de empresas y de administración pública. Y también, como bien sabéis, y si no os lo adelanto porque forma parte de esos objetivos de la década digital y de esa propuesta europea aprobada, es que este ejercicio, estos KPIs que se van a mirar no son únicos, no están aquí únicamente para eso, sino que la Comisión Europea oye las necesidades de mercado y, como decías, José Manuel, el mundo digital cambia cada mes. Bueno, cada mes no sé, pero cada 2 años sí. Y lo que la Comisión Europea va a hacer el próximo año, también con los roadmaps que han presentado los Estados miembros, va a ser esa revisión de los indicadores y ver en qué áreas hay que hacer un ejercicio de revisión y de push, en cuales pues a lo mejor ya estamos muy bien como estamos y a lo mejor hay que ser más ambiciosos. Cuando el 5G ya está muy avanzado, pues oye, tenemos que incluir el 6G, empezar a tratar esos indicadores y esos datos, que al final muchos de ellos parten de Eurostat, que como sabéis es el INE europeo, con lo cual todos los datos que se recogen dentro de los objetivos de década digital, o muchos de ellos, parten de la Oficina de Estadísticas Europeas. Así que esto es un ejercicio pues, que requiere consenso europeo por parte de todos los Estados miembros. Así que esos datos van a salir la semana que viene y va a haber de cara al año que viene una revisión, considerar si esos indicadores son los adecuados o hay que ser pues, más ambicioso para llegar a esos objetivos del 2030. Y ahí, Arturo, vosotros como empresa, ¿no? Ahí dentro de todo ese cumplimiento de objetivos también hay retos, ¿no? Para vosotros importantes, imagino que el talento es uno, y luego también está toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Que también las infraestructuras digitales son claves ahí. Efectivamente. Yo creo que con la ola de inteligencia artificial que está llegando, que ha llegado, es una ola que tiene una tasa de adopción mucho mayor que cualquiera de las otras olas anteriores, y podemos hablar de la ola del cloud, de la nube, como una ola histórica, donde las velocidades ahora con la inteligencia artificial todo se está haciendo el doble de rápido, ¿de acuerdo? Y con la inteligencia artificial tiene un impacto directo
en el tráfico de las redes de los operadores. Hoy en día, en las redes dentro de los centros de datos, ya estamos viendo tasas de crecimiento del tráfico de red dentro del data center de más del 120-130%, y eso está pronosticado que siga así durante los próximos años. En algún momento ese tráfico va a inundar las redes y las infraestructuras que estamos desplegando a nivel europeo y a nivel mundial. Y hay un hecho innegable, ¿no? Cuando tú haces una consulta tradicional en Internet, el consumo energético de esa consulta equivale al consumo de un LED de 5 vatios durante 3 minutos. Una consulta en ChatGPT consume 36 veces más ese LED durante 110 minutos. Entonces, eso es un reto para toda la industria, los fabricantes de equipamiento de cómputo, los promovedores de data centers y también para los fabricantes de equipamientos de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros lo que estamos haciendo es reducir drásticamente el consumo de los equipamientos de telecomunicaciones y incrementar simultáneamente la capacidad. Entonces, en este momento, con nuestra última generación de transponders, por poner un ejemplo, pero la industria va por ese camino, hemos duplicado en una landa de estas de fibra óptica, estamos poniendo 1.6 terabits por segundo, ¿de acuerdo? El doble de lo que poníamos hace 4 años, y además estamos consumiendo la mitad de energía eléctrica y en la mitad del espacio. Eso es nuestro granito de arena para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible para la economía europea y la economía global. Si nos has hablado de retos industriales, nos vamos acercando, nos quedan 7 minutos de mesa. Y Diego, Nacho, otro tema que estábamos hablando y que habéis sacado es, digamos, la tentación, ¿no?, de caer en el proteccionismo en Europa. Y ahí mi pregunta va un poco en un mundo en el que digamos que, por ejemplo, Estados Unidos con el AIRA ha demostrado que tampoco tiene reparos en ayudar masivamente a las empresas, que lo mismo ocurre en China, un poco cómo se mantiene ese equilibrio. Porque por un lado, por ejemplo, ahora hemos vivido los aranceles a los coches chinos en Europa, no sé muy bien cuáles son las claves o qué camino tiene que elegir la Unión Europea, entiendo que es un virtuoso término medio, ¿no? Pero sí es tan fácil de determinar dónde está. Ese es quizá el gran debate que tiene ahora mismo la Unión Europea por delante. Nosotros produjimos durante la presidencia española del Consejo en el semestre del año pasado un estudio que lo podéis consultar, se llama Resilient EU 2030, donde hay un diagnóstico con datos de cuál es la situación que está pasando en el mundo y cuál es la propuesta española para Europa, que fue construida con los 27 Estados miembros, con 70 ministerios de todos los países europeos, ¿no? Yo diría solo algunas cosas. Uno, es importante no exagerar la naturaleza del cambio que estamos viendo. Es decir, los datos nos siguen diciendo que los intercambios comerciales a nivel internacional siguen aumentando, especialmente en sector servicios. Es verdad que han aumentado comportamientos proteccionistas. Es verdad que estamos viendo países prohibir la exportación de determinados bienes o tecnologías o materias primas que no veíamos antes. Hay más controversias comerciales en Naciones Unidas, pero la realidad es que la globalización, el mundo no se está desglobalizando, como algunos dicen, en base a los datos, ¿no? Y tampoco en base a los datos se está fragmentando en 2 regiones, en 2 bloques comerciales, como en la Guerra Fría. Y eso se ve incluso en los intercambios entre los bloques cercanos a China y los bloques cercanos a Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que tanto China como Estados Unidos, que supone una tercera parte de la economía mundial, un poco más, se están cerrando en sí mismos, se están intentando volverse más autosuficientes y apostar más por la industria doméstica. Y eso está generando distorsiones en la economía global que nosotros tenemos que gestionar, ¿no? La posición de España es muy clara. Nosotros tenemos que utilizar legislación y financiación pública para ayudar a nuestras empresas, para corregir las distorsiones que están introduciendo en la competencia global las ayudas de otros países, pero no debemos dejarnos arrastrar ni por el proteccionismo ni por las políticas de Estado a la vieja usanza, y tenemos que pensar en cómo fortalecer nuestros lazos con el exterior. Ahora que que otras potencias se están cerrando, es cuando Europa tiene que salir y hay una oportunidad real para salir, ¿no? Y eso es lo que pensamos tenemos que hacer.
Por otro lado, y con esto termino, creo que sería un error meter a China y Estados Unidos en el mismo paquete en este asunto, ¿no? Porque solo hay que mirar nuestro déficit comercial con China y hay que mirarlo con Estados Unidos y ver las diferencias, ¿no? En realidad, nuestra relación comercial con Estados Unidos es altamente beneficiosa para Europa a día de hoy. Con China la situación es bastante más complicada, ¿no? Y yo creo que esa diferencia hay que hacerla. Sí, es verdad que cuando se habla de la doble transición, ¿no? Verde y digital, yo creo que si no se toma en cuenta que esas dos transiciones las haríamos de una forma completamente distinta si no estuvieran ocurriendo en paralelo a una transición geopolítica. Es decir, si no tuviéramos todo ese conjunto de factores de cambio en las relaciones de poder en el mundo, pues no nos importaría que todas nuestras industrias o una gran parte de la industria tecnológica fuera estadounidense, que prácticamente toda nuestra industria de defensa lo fuera, no nos importaría porque cualquier economista también te diría, oye, pues si los paneles solares chinos, los electrolizadores, los coches, los aerogeneradores y las baterías son un 20% más barato, ¿por qué vas a pagar un 20% más? Utiliza eso para otros fines económicos y sociales porque quieres sostenerlo, ¿no? Y si toda tu energía viene de Rusia a un buen precio y Rusia es un actor fiable, pues ¿por qué voy a dedicarme además a ensuciar otras partes de Europa sacando el gas de allí, ¿no? Pero claro, es que la suma de todas esas dependencias hace que tú no puedas enfrentar la transición digital, ¿no? Y la transición ecológica o energética de la misma manera, ¿no? Y que tengas que mirar, como habéis hecho obviamente en Moncloa, vulnerabilidad por vulnerabilidad y decidir, bueno, pues hasta qué punto necesito o lo que no quiero es cambiar una serie de dependencias tóxicas que tenía en una economía carbonizada, ¿no? A otras nuevas dependencias tóxicas, tal, porque la gente se creía que lo digital era etéreo. Al final el cable submarino pasa por el estrecho de Suez, ¿no? Un poquito más abajo que el barco, pero pasa por el mismo sitio y pasa por el estrecho de Gibraltar, ¿no? Entonces, ese es el panorama en el que estamos y en ello yo creo que a Europa le falta todavía mucho por hacer. El diagnóstico está hecho, pero quizá a veces corre el riesgo de morir de diagnóstico más que de estar sobrediagnosticado, ¿no? Porque, por ejemplo, lo hemos visto en la estrategia de defensa, pues, ¿no? El 11% de nuestras compras son solo entre nosotros en temas de defensa. Cuando tengas dentro de un par de años, ya habéis tenido aquí a la gente de Airbus, ¿no? Cuando tengas 600 F-35 en Europa, dirás que el F-35 es un avión de combate europeo, lógicamente, no podrás decir otra cosa, ¿no? Pero esa nube de datos y de sistemas estará en Estados Unidos, ¿no? Y así sucesivamente con todo, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito de la defensa, como en tantos otros, es muy importante. El debate sobre vehículos eléctricos chinos a mí me parece extraordinario porque es un caso claro de que si no lo hacemos juntos, pues somos muy débiles, ¿no? Y entonces, ¿no? Tenemos países que por un lado apoyan el arancel en Bruselas, pero por otro subsidian los vehículos chinos en casa, pues para no pagar el coste de retratarte frente a los chinos, ¿no? No tiene mucho sentido que le pongas un arancel del 30% a un vehículo chino y luego le des una subvención al que entra de 5.700 euros, ¿no? Eso no parece muy razonable, pero vamos jugando con nuestras debilidades y nuestras miserias y acabamos en una situación un poco complicada, ¿no? Bueno, nos queda muy poquito para cerrar, Ángeles, falta un poquito más del tiempo que pone ahí, pero creo que hay un tema que no hemos tocado y que es muy interesante, que es, hemos hablado mucho de lo que nos falta y tal, y es un poco dónde podemos liderar en el futuro y qué tecnologías no pueden ser la clave, digamos, del renacer tecnológico europeo, ¿no? Que ahí en Fujitsu, por ejemplo, tiene proyectos muy punteros en España, en Galicia concretamente, si no me equivoco, y creo que ahí hay una oportunidad también que hay que... Sí, bueno, en Galicia y en toda España, ¿no? Porque además justo que acabamos de celebrar 50 años aquí invirtiendo sostenidamente en innovación, pero bueno, las tecnologías que nosotros consideramos clave y que creo que están en línea también con la estrategia europea es la inteligencia artificial, datos y seguridad, redes, computación, o sea, capacidad de computar tanto sea cuántica como supercomputación y las tecnologías convergentes. Esas son las 5 tecnologías que realmente nos van a dar esa capacidad de transformar los negocios y de transformar la sociedad. A corto plazo, hay las tecnologías más inmediatas, más que más necesitamos ahora es el cambio en las aplicaciones y las nuevas estructuras de datos. Sin ellas no podremos realmente tener el beneficio de la digitalización. Y estas tecnologías, a su vez,
están un poco zarandeando las estructuras organizativas, culturales de las compañías, de las organizaciones en general, públicas y privadas. Y ahí estamos viendo pues, muchas iniciativas para simplificar procesos, dar mayor agilidad, empoderar más a los empleados, tener estructuras mucho más transversales. Ese cambio es tan importante como el tecnológico. Y 3 notas en el tecnológico. I+D es importante, pero sobre todo trasladarlo a la realidad. Lo hemos visto en el panel anterior y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el Centro de Computación Cuántica de Galicia. No se trata de la computación por sí, sino de cómo eso le sirve pues, a empresas como Pescanova o Estrella Galicia. Esa traslación a la realidad económica creo que es muy importante. Segundo, creo que tenemos una gran oportunidad en España en los servicios, en ser realmente, basado pues, en las comunicaciones, la fibra, el talento, la competitividad, el atractivo que tiene el país, ser un hub de servicios digitales y creo que es algo en lo que tendríamos también que trabajar intensamente. Y finalmente es insistir en crear una red de socios de confianza. En ese sentido, Japón, por ejemplo, tiene una relación no solo amistosa e histórica, sino ahora creciente de cooperación en temas de seguridad, en temas políticos, en hidrógeno verde. Iberdrola va a construir ahora un gran parque eólico marino en Japón. Creo que tenemos que reforzar relaciones con socios que comparten la misma visión de esa tecnología humanista al servicio de las personas. Pues yo creo que no, con esta pues ir ahí como conclusión esto último que has dicho, ¿no?, de la mesa y bueno, sin ánimo de robar más tiempo a la organización y respetar un poco el horario establecido, que vamos muy bien. Os agradezco mucho a todos por vuestro tiempo, me quedaría otra hora más sin problema hablando de estos temas y nada, os emplazo al resto del público a seguir ahora con las últimas intervenciones, que no sé si me ha cortado el micro o no. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias. Y acabamos con la siguiente. Gracias a ti. Gracias.